estos momentos, en vivo y en directo vía telefónica, a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para que hablemos con ella de las noticias más importantes. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Pues muy bien, Vicente, de escucharlos como siempre. Oiga, ¿cómo ve esto de Rosario Robles? La vi tuiteando desde temprano, ahora que se quedó la Chayo. Preocúpate, Chayo, ahora sí, se queda en Santa Marta, Catitla. ¿Doctora? Sí, Vicente, estoy aquí a tus órdenes, ¿no? Se me perdió un segundo y te perdí la nota. A ver, le decía que la veo tuiteando desde temprano por el caso de Rosario Robles. ¿Cuál es su opinión acerca de esta detención que podría ser hasta por 2 meses mientras se desahoga todo el proceso contra la extitular de la SEDATU y la Sedesol en tiempos de Peña Nieto? Pues mira, yo creo que es un evento muy interesante para los anales de la historia. Después lo vamos a poder ver como una cuestión donde se llevó largo tiempo este proceso hasta este punto, que tampoco implica que se haya cerrado, y creo que tenemos que tener mucho, digamos, seguimiento para ver realmente todas las pruebas, porque como sabemos bien, toda la parte del entramado de este tipo de corruptelas pues están muy blindadas. Entonces hay que estar muy atentos, pero realmente es inédito, nunca antes visto en nuestra historia que una funcionaria de este nivel, fuera cuestionada a este nivel incluso, pero después incluso detenida. Nada más que ojo con esto. Acuérdense que ha habido otros personajes de gran, digamos, presencia política, tipo el Bester Gordillo, lo recordará, que incluso estuvo sus 4 o 5 años en la cárcel y al final salió, le decía yo, hasta más delgada, tú, muy respirada de la cara, y hoy es felizmente una dueña de un nuevo partido, parece ser. Entonces, hay que tener cautela en ese sentido porque luego uno sube las expectativas y hay que ver realmente qué tiene este nuevo gobierno, porque ese no le tocó al gobierno actual, pero al final de cuentas nos deja en la memoria una cosa muy dolorosa, ¿no? Una artimaña, un uso político de las personas, o sea, una serie de cosas en las cuales, por más que digan, la señora Elvester, ahorita hablando de la profe, pues tiene sus casas en San Diego, sus propiedades, y no le quitaron un pelo. Entonces, con el caso de Rosario Robles, el seguimiento que se haga, la información que nos vayan dando y en su momento el seguimiento ya más judicial, pues es inédito a la manera como lo estamos viendo, Vicente, con la cautela que requerimos mantener. Así es, y no recuerdo si fue la revista Proceso, pero señalaba que Rosario Robles era el camino para llegar a Enrique Peña Nieto. Vuelve a ser mencionado el expresidente Enrique Peña Nieto y ahora también José Antonio Meade, quienes presuntamente fueron alertados o fueron avisados de esta situación, lo que nos deja nuevamente claro que si se va Rosario, si cae Chayo, no se va a ir sola. Y la pregunta que siempre nos hacíamos, recuerdo que usted ha sido también constante con esa pregunta, ¿y para cuándo José Antonio Meade, el ex candidato del PRI a la presidencia de México, que fue secretario de Hacienda, que fue secretario de Desarrollo Social, que fue secretario de Relaciones Exteriores de México y era en ese momento el imbécil que nunca vio nada o el cómplice que se hizo de la vista gorda? Tal cual, Vicente, porque aquí el asunto es que estamos hablando de un funcionario de altísimo nivel en 3 sexenios. O sea, que conoce la trama y a los personajes que además se mantuvieron a nivel político en el más alto rango, pues muy bien, muy de cerca. Y, por ejemplo, en el tema de la cuestión fiscal, José Antonio Meade, pues era el que coordinaba esa parte y es evidente que él sabe absolutamente todo. Digamos, yo ya calificarlo de absurdo, de tonto, es fallar a nuestra propia inteligencia, porque no lo es. Es un personaje con a lo mejor una cara de bonachón y simpático, pero realmente es un tipo astuto. Fíjate, yo siempre he tenido la idea de que él tramó muy bien e incluso condicionó su candidatura, que hoy podría tenerlo en la presidencia, condicionó su candidatura con mucho tiempo de anticipación. Hay episodios muy fuertes que empiezan a apuntar en ese sentido y uno de estos, el de la estafa maestra, si no directamente, sí claramente como esos favores que le debían. No ver es un favor que se estaba pagando a esa candidatura. Y yo aquí meto mi cucharota, Vicente, pero nunca se nos va a olvidar que siendo secretario de Relaciones Exteriores,
MID aprobó los 1,000 millones, que es la hora en que no se aclara ese asunto, que se le dieron a Josefina Vázquez Mota con el tema de los migrantes. Entonces, si le empiezan a rascar y empiezan a encontrar los milloncitos por acá, milloncitos por allá, oye, sale muchísimo recurso que puede explicar, entre otras cosas, y lamento tener que recordarlo, pero explica por qué millones de mexicanos se han tenido que ir de este país por salarios bajos, por condiciones de inseguridad, porque no había recursos para enfrentar estos temas, por una incapacidad de movilidad social simplemente que se truncó desde el poder mismo. A mí me da mucha pena, Vicente, pero uno de los resultados, y hay culpables, bueno, es la migración forzada. Y yo creo que eso tiene que mantener la indignación de quien nos escucha, porque realmente la trama se está empezando a aclarar y eso va a permitir ver que este país expulsó deliberadamente a una parte de su población. Oiga, ya que está hablando de estas cosas, de los temas